tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a esto que es una emisión más, un episodio más de Lo Claro a lo Oscuro a través de social media. Soy Doani Domínguez Ortiz y le agradezco profundamente el placer y el enorme privilegio de su atención. El día de hoy me acompaña uno de los personajes más prominentes de la política y del derecho en Chihuahua. Él es el licenciado Marcelo González Tachiquín, a quien le agradezco también. Yo sé que tienes otros títulos, podría decirte doctor también, pero yo sé que Papá, tú, papá sobre todo, y chihuahuense como ninguno. Bienvenido, Marcelo. gracias, Dani. Qué gustazo estar aquí y a darle que es mole de olla. A darle que es mole de olla en una situación que muchos, te lo decía fuera de micrófonos, para más de 35 generaciones de hoy abogados, eres un referente. Pero para quien no estudió derecho, para quien no sabe de política, para quien digamos que vive dentro de un huevo y no tiene idea de quién es Marcelo González Tachiquín, ¿cómo les dices brevemente quién eres? Soy un chihuahuense, nacido aquí, vivido aquí toda mi vida, salvo cuando me fui a formar profesionalmente a otros lados. Soy abogado de profesión, nunca ejercí más que cuando tuve que derrotar al Estado cuando me persiguió políticamente. Te lo puedo decir con gusto, lo derroté desde el derecho, con excelentes abogados. Tú conoces a Héctor Villasana y compañía. Entonces soy abogado más de la academia que de la práctica, aunque en la práctica me fue muy bien cuando me tuve que defender. Como bien dices, 35 generaciones de abogados nada más en la Watch, faltan los del TEC de Monterrey que fueron otras 16. Entonces sí, todo lo que es de 2002, 2003 a 2020, de alguna manera fueron mis alumnos de derechos humanos, de derecho parlamentario, de derecho constitucional. Entonces, abogado muy enamorado del derecho. Por otro lado, soy consultor. Desde hace 20 años muy conectado con el desarrollo y el crecimiento personal y corporativo. ¿Qué es eso? ¿Cómo hacerle para que tus resultados se exponencien por mucho con relación a cómo estás ahora? Y cómo saber atravesar adversidades. A mí la vida me puso una mamacita adversidad y me convertí en producto del producto aplicando esto. Y tercero, me apasiona la política. Me preguntan a veces, ¿vas a volver a la política? Y yo les contesto, tengo 5 hermanas asustadas por antecedentes previos y les digo, pues si nunca me fui, nada más estaba en pausa forzosa. O haciendo política desde prisión, como lo hace mucha gente. Y vamos a llegar al tema de la prisión sin duda alguna, pero me quiero regresar tantito porque el tema de la academia es fundamental, pero luego tocas el tema de derechos humanos y dices, soy producto del producto. Y la pregunta es, temporalmente, ¿dónde se ubica tus 20 años como desarrollador del potencial humano? ¿Dónde ubicas lo que te ocurrió en el tema del predicamento con la justicia chihuahuense? ¿Ya eras, ya te encargabas de este tema del desarrollo humano o te pasó antes o te pasó después? ¿Cómo estuvo para que la gente temporalmente ubique cómo parecía que te estabas preparando para ese momento? Yo salgo a los 25 años de la Facultad de Derecho, hace buen rato, tengo 53. En el 96 salgo de la Facultad de Derecho y me toca una gran coyuntura de vida. En aquella época fui diputado local por una serie de astros que se me alinearon. Yo era diputado suplente y eso me abrió una serie de puertas que me permitió que el gobierno de España me becara durante 5 años para poder hacer mi especialidad, mi maestría y mi doctorado. Me fui hasta los 30, 31 años para allá. Cuando regreso feliz con mis cargos académicos, me di cuenta, Duani, que la educación no es lo que sabes, sino lo que sabes hacer con lo que sabes. Y entonces yo sabía mucho, pero ganaba muy poquito. Yo sabía mucho, pero ganaba muchas horas y no me lo compensaban. Y entonces, de los 31 a los 33, 34, 35, me dediqué a jalar como burro. Entraba a las 7 de la mañana a dar clases y salía a las 7 de la tarde. Estaba súper ocupado y ganaba muy poquito en aquella época, ni para invitar a la novia, ya no te digo a Mazatlán, a los filtros, porque lo que entraba era lo que salía y trabajabas todo el día. Entonces fue donde dije, no puede ser posible. Como muchas personas que yo conocía, tonto no estoy. Pero por lo que estoy viendo, los grados académicos ni te dan felicidad, ni te dan salud, ni te dan armonía, ni te dan pareja, ni te dan un ingreso de clase mundial. What the fuck, ¿no? Como Ujú. dirían por ahí. ¿Qué Entonces, está pasando? creo que me puse en una situación emocional, voy a entrar a lo que es mi campo vibracional, que empecé a traer una serie de respuestas a través de estar con esa apertura, de estar con un vacío interior de qué está pasando. No es cuestión de estar tonto, es cuestión de que algo se me está escapando. Y en eso, fíjate lo que son las cosas. A veces la vida te manda una pandemia para alinearte los astros, a veces te manda una película. En ese año 2005, 2006 sale una película
que fue un antes y un después en el desarrollo personal del mundo. Se llama El Secreto. Y es un documental que salió en 2005-2006. Para 2016 ya lo habían visto 500 millones de personas. Me supongo que ahorita ya lo vieron 1000 o 2000 millones. Está en YouTube, estuvo en Netflix. Está como la Biblia en todos lados, pero nadie lo ve y nadie lo lee, más que el que está listo. Dice por ahí uno de los grandes libros sagrados, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Pues vi la película y ahí fue donde me conecté con ese tema en 2006, 2007. Para 2008 ya estaba yo tomando mi primer entrenamiento y te puedo decir que lo que aprendí en esos 6 meses de entrenamiento sobre quién era yo, no sobre quién era el derecho, qué era la política, qué era la administración pública, quién era yo, me permitió hacer más cosas en mi vida en esos 6 meses que lo que había estudiado los 30 años previos, porque yo a los 31 años tenía 29 años en la escuela. Entonces ahí fue donde empezó esa dinámica. Primero como seguidor, como estudiante y ya después como líder, como consultor. En esta parte del programa que tiene que ver con la parte luminosa de Marcelo González Tachiquín, yo sé que mucha gente, nadie es monedita de oro, y mucha gente que está escuchando esta entrevista decir, no, a mí Marcelo, cualquier Ujú. circunstancia, pero a veces lo bueno no se dice. Y soy testigo de cómo tu docente, ese maestro que encarnas también, con esta persona que ve, digamos que la luz al final del túnel en el camino del autoconocimiento, que es el más difícil de todos los caminos, lo dice desde la Biblia hasta el libro que quieras de autoayuda o crecimiento personal, es muy difícil. Y si lo agregas en tu manera de dar cátedra, se fue desarrollando lo que hoy es común, pero que en eso entonces estaba en ciernes, que es el tema de los derechos humanos. Sí, Y hubo una alumna tuya cuyos papás estaban muy enfermos, particularmente su mamá. Se nos estaba muriendo mi madre. Y mi hermana dijo, llegó un momento en el que yo tenía que decidir si me iba a graduar de Derecho en la Huacho o no, y había una diferencia. Y esa diferencia eran dos profesores. Uno de ellos se llamaba Marcelo González Tachiquín. Había un examen final. Yo nunca fui mala alumna, pero cuando le digo que me tengo que ir, que mi mamá está de urgencia en el hospital por una cirugía, aquí en el ISSSTE, aquí en Chihuahua, él me dijo, olvídate del examen. Ve a ver a tu mamá, el examen te lo puedo poner después, a tu mamá no sabemos qué le pueda pasar. Y mi mamá, gracias a que estuvo alguien ahí que le pudo donar sangre y que pudo salvarla literalmente, fue mi hermana. Y fue gracias a un momento qué en el que hermoso, te qué conmovedor. ganó el hombre, el ser humano, el espíritu, el camino del autoconocimiento y te valió gorro el límite de faltas, el examen y todo. Como eso, me imagino que así como tengo esta historia, que desafortunadamente mi mamá nos duró otros 10 años después de eso, hay un montón de historias igual. Tú como docente, ¿con qué te quedas con todas estas generaciones de abogadas y abogados que hoy ves en el ir y venir con una reforma judicial que acaba de ocurrir? ¿Qué opiniones te merece todo esto desde el lado docente y académico del derecho? Que uno tiene la oportunidad histórica, a veces se te vuelve a dar la oportunidad, a veces ya no, uno tiene la oportunidad histórica de dejar una semillita invisible sembrada por donde pasas, sea en tu casa, sea en el Oxxo con la cajera, sea en el súper con el de la carnicería, sea aquí contigo, uno siempre tiene el privilegio de dejar una semillita sembrada. Y yo traté de hacer eso cuando menos con las últimas 25 generaciones de las 50 que tal vez entrené entre la UACH y el TEC de Monterrey. Y esa semillita invisible fue, fíjate, y muchos tal vez que nos van a escuchar aquí se han de acordar, a partir como de 2006, Giovanni, y de ahí hasta 2020 prácticamente que dejé de dar clases, mi examen final que todos esperaban que fuera algo bien perrote, bien complejo, se llamaba el examen más difícil de tu vida. Y eran 15 preguntas que yo les hacía, y todos tenían 10, pero eran 15 preguntas que yo les hacía para que llegaran a la conclusión de para qué nacieron. ¿Para qué nacieron? No tienes idea lo que me contestaban y lo apasionados que salían, se llevaban su hoja, ahí sí se la volvieron a encontrar. Me resultaron personas que decían, es que yo no sé por qué estoy en derecho, yo quiero tener un hotel en la playa y fumar mota todo el día, ¿qué estoy haciendo aquí? Otros decían, yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo quiero tener una estética canina, pero de perros grandes, no de perros chiquitos. Otros decían, yo quiero ser ministra de la corte. En fin, pero haberles dejado esa semilla sembrada no quiere decir que en el año yo les daba como en cuarto año de derecho, octavo semestre. No quería decir que, ay, ¿para qué estudié derecho? No, la formación se queda, tarde o temprano te sirve, sobre todo la inteligencia emocional que te da haber estado en las aulas y todo eso. Pero cuando descubres para qué naciste, Duani, yo lo descubrí a los 34 años. Cuando descubres para qué naciste, vuelves a nacer. Y esa es la semillita que yo traté de dejar sembrado en
todos los alumnos que pude, porque empecé a dar clases antes de haber vuelto a nacer. Y cuando me di cuenta de esto fue cuando lo empecé a aplicar y eso creo que pudo haber sido un antes y un después para muchas vidas, que si se acuerdan o no se acuerdan que yo se los sembré, lo importante es que pudieron tomar un rumbo. Hasta aquí llegamos contigo, Marcelo, en lo claro, porque definitivamente tenemos mucho más que hablar contigo del Venga de oscuro. ahí. Estamos de vuelta con lo oscuro en esta entrevista con Marcelo González Tachiquín, quien ya ahondó bastante en quién era. Yo, antes de llegar a preguntas más complejas, quiero que pongas en antecedentes a las personas que nos escuchan qué fue lo que lleva a Marcelo González Tachiquín a durar preso 604 días. Un odio enfermo, patológico, desmedido, descompuesto, roto interior de Javier Corral. Un tema personal, 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 como lo solía hacer él, en donde simple y sencillamente, te puedo echar aquí un sermón de 4 horas, donde simple y sencillamente me quería quitar del camino. A otros los quería quitar por otras razones, a mí por razones estrictamente políticas y de odio reciente. Cuando él fue candidato a gobernador me pidió que me fuera a un nivel de coordinación con él, porque yo había renunciado al PRI. Pero yo no renuncié al PRI por berrincha, al contrario, di una conferencia de prensa agradeciéndole por 25 años que estuve en el partido. Sin embargo, me fui a seguir una de las grandes pasiones de mi vida, ser consultor. Me asocié con un gran despacho en Toronto y ahí empezó una historia muy bonita. Pero entonces él me habla, y si quieren un testigo, el testigo fue el Pony Lara, Roberto el Pony Lara, me habla y me pide que le ayude a coordinar un área. Le digo, gracias Javier, primero que nada nadie me va a hacer caso. Yo tengo 25 años combatiendo a tu partido. Y segundo, traigo un proyecto profesional bien bonito. Bueno, amigos en común que teníamos, conozco al Pony, al Pino Espino, a todos ellos porque estuvimos en la misma generación de miles de cosas. La propia Maru fue parte de esa generación en la que crecimos juntos. Yo en el PRI y ellos en el PAN. Alguien de ellos me dijo, no sabes en la bronca que te acabas de meter. Porque este hombre no perdona que le hayas dicho que no. Y bueno, transitaron los meses, los años y cayó el chahuistle. Al final del camino fue un odio y una rotura interior fuerte de él. Ahí, siendo víctima, como te consideras y como lo manifiestas, es fácil decir, claro, fue personal y lo dio. No hubo sustento jurídico alguno para que estuvieras, repito, 604 días en prisión. No hubo primero porque gané todos los asuntos, gracias al apoyo del despacho Villasana y Asociados y a mi propia formación en derechos humanos. Era bien, bien simpático ¿Pero de qué te porque acusaba? me acusó de peculado 4 veces, 3 veces y de enriquecimiento ilícito 2 veces. Estaban tan enfermos él y Peniche por sacarme del carril porque posiblemente yo fui el primero que ganó todos sus asuntos y posiblemente yo fui el que menos duró arbitrariamente detenido. Posiblemente. Duré 1 año y medio, que son muchísimos. Los que duran 3 horas detenidos se trauman por el resto de su vida. Duré 1 año y medio, pero el promedio de detenciones fueron 5 años, 4 años, 4 años y medio. Yo duré 1 año y medio y absuelto de todos los asuntos. Fue tan enfermo este hombre junto con su pandilla compinchística que cuando salí absuelto del cuarto asunto, que era enriquecimiento ilícito, absuelto por un juez de consigna de ellos mismos, pero que no encontraron el por dónde, me volvieron a imputar la misma situación. Entonces, como me platicaron Héctor Villazana y su equipo, es la primera vez en 50 años del estado de Chihuahua y posiblemente el país que alguien es juzgado dos Dos veces veces por por el el mismo mismo asunto. delito, de cuando te Entonces, absolvieron de una. pues obviamente lo volví a ganar, pero eso generó pues una cuestión muy compleja. Mis nenes estaban muy chiquitos, todavía lo están, pero en ese momento tenían 3 y 7 años. Mi familia tuvo una serie de carencias muy fuertes. Y si tú ahorita usas la palabra, que creo que usaste la palabra jurídica correcta, pero yo siempre vengo más desde el desarrollo personal que desde lo jurídico. Dijiste, fuiste víctima. Mira, para mí las víctimas siempre pierden porque las víctimas siempre están esperando a que el victimario las suelte para poder seguir viviendo. Yo nunca me asemé como una víctima, aunque jurídicamente ahora lo soy. Ahora estoy esperando mi indemnización por todos los asuntos que gané, pero yo más bien siento que fui puesto a prueba para poder pasar al siguiente nivel, para poder pasar al siguiente nivel de servicio, para poder pasar al siguiente nivel de papá, para poder pasar al siguiente nivel de amigo. Y creo que atravesé ese desafío en 604 días
más otros 400 que arbitrariamente me tuvo arraigado en mi En casa, prisión fueron domiciliaria. 1000 días. Ujú. Le estoy cobrando como a 250,000 pesos el día a partir de la indemnización, pero a lo que quiero llegar es que yo nunca lo tomé como una víctima. Tengo muchas personas, yo ahí me dediqué a dar clases de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, si tú me preguntas, que no me lo has preguntado, pero si Pero tú me allá voy, ¿cómo preguntas, fue vivir ¿estuvo ahí? perro de Perrolandia? Sin duda fue un desafío muy fuerte, más para los que me estaban esperando afuera que para mí adentro. Nunca te quebraste. Jamás. Bueno, ¿Pero qué viviste? una vez sí lloré. Y se lo confesé, no se lo confesé, se lo compartí porque me lo preguntó a mi nene Paolo de 10 años hace como 4 días. Me dijo, papá, ¿cuándo es la vez que más has llorado de tristeza? Porque él me ve a veces llorando de alegría. Yo soy un hombre muy feliz, Giovanni, pero muy, muy, muy feliz. Y le dije, pues, mi hijo, la única vez que me acuerdo fue en el 19, cuando te graduaste de maternal y no pude ir. Esa vez sí me acuerdo que junto con otro compañero me rompí, pero creo que fue la única vez. Todo lo demás me dediqué a dar y dar y dar y dar y dar y dar. ¿Dar qué? Dar libertad. Yo tenía claro que antes de que yo pudiera tener mi libertad, tenía que darle libertad a muchos. Contabilizamos de los que yo pude apoyar, y ahorita si quieres te platico cómo los dividían por carteles para que pudieran ir a mis clases, porque eran saturadas. Conté como 25 que pudieron, con todo esto que yo les compartí, que aplicaron, salir antes que yo. Entonces, para poder recibir algo, para poder tener dinero, primero hay que dar mucho. Para poder tener paz, primero hay que dar mucho. Para poder tener salud, primero hay que dar mucho. Para poder ser, primero hay que dar. Entonces, llegué muy claro con eso. Aparte, Duani, yo siempre he tenido muy buenos mentores en el ámbito del desarrollo personal. Pero me lo estás platicando como un paseo en el parque. Y yo me imagino que 604 días en el área común, y ahorita me vas a decir cómo les llamaban, lo que es el 88, lo que es la fosa séptica en donde estuviste. No te la pusieron difícil, te la pusieron Sí. cruel, despiadada y estomacalmente muy cabrona. ¿Cómo la libraste? Pues yo nunca me sentí preso. Era interesante mi madre cuando me hablaba, mis hermanas cuando me hablaban, un que otro amigo que me buscó. Yo los motivaba por teléfono. Yo era el que los levantaba. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene Marcelo diferente? Simplemente entendía que era una prueba. Cuando uno, mira, no vengo aquí a tirarme al piso de que el súper inocente, pero nada de lo que me acusaron era cierto. Tan es así que les gané con sus jueces de consigna o con el amparo a nivel federal. 8 asuntos, me cargaron 5 penales y 3 administrativos. Todos están completamente resueltos. El último fue como en 2021, 2022. Pero precisamente eso, Marcelo, Sí, el no saber, el saberte inocente de lo que te estaban acusando, ¿no te enojaba más estando adentro? no. Cuéntame cómo era un día de estos 604 No, que bueno, pasaste adentro. pasaban lista a las 7 de la mañana. A mí la verdad es que nunca estuve en el área, digamos, no es cierto lo que voy a decir, pero lo que le llamaban VIP. VIP nada más era que tenías una protección especial porque eras más vulnerable para que te mataran, Es decir, donde para que estaban te los hicieran algo, políticos. para que te agarraran como rehén, porque adentro habían motines, habían controles, habían carteles. Entonces había un área que se llamaba el módulo 11, donde estaban los 88. Ujú. Esos eran los políticos, así nos decían, los políticos. Y todos estaban ahí, insisto, no porque hubiera algo privilegiado, nada más estaban, de hecho estaban más limitados, porque estaban con muros, habían algunas cositas adicionales, había excusado, había agua caliente, pero a mí todo el tiempo, Javier Corral y el Penichón me tuvieron en área general, en lo que se llama COC, ahí donde llegan todos los detenidos y se están ahí, no me acuerdo si 15 o 30 días hasta que los mandan ya del lado de los Chapos o del lado de la línea o del lado de esto, porque los módulos están divididos de esa manera. ¿Cuántos cárteles hay? ¿O contaste tú? Pues mira, en aquel entonces era básicamente la línea o eran los Chapos, pero habían otros regionales que venían del sur o que eran derivaciones que tenían también sus módulos, pero el tema es que los tenían divididos. Yo estaba en el área donde llegas nada más de arranque en lo que te mandan a algún lugar, pero que es desagradable. No te puedo platicar cuántas veces vi ratas, todas las noches oías a las ratas. Yo no tenía excusado, tenía fosa séptica, tenía una hora de agua fría al día de un tubito. Tuve que pelear para que el enfermo de Javier Corral me quitara una cámara para poderme estar viendo en la fosa séptica y mientras me bañaba jicarazos. Fueron temas que tuvimos que ganar con amparos en derechos humanos, que desafortunadamente derechos humanos estaba cargadote con el corralato, pero fueron luchas en donde yo nunca me enojé.
lo vi como una prueba. Si no lo hubiera visto como una prueba, sí me enojo, Giovanni, pero lo vi siempre como una prueba y dije, si atravieso esta, ya que sigue después. Me mandaban a hablar del área de psicología a ver si no me quería suicidar. No, pues es que muchos de tus compañeros ya lo intentaron. Sí, pero yo no. Y entonces fue cuando yo empecé a dar clases muy rápido, a los 5. Empecé clandestinamente, pero ya después cuando me descubrieron, me dieron la oportunidad. Empecé con 2 alumnos, luego con 7, luego con 30, llegué a tener 166. Se ponían pósters en los módulos para que fueran. Yo daba las clases gratis y pues ahí hay mucha gente corrupta, les cobraban 20 pesos por poder ir a mi clase y bueno, pues se juntaban 40, 50 por turnos. Esto llegó a ser tan exitoso que los empezaron a dividir lunes y miércoles a un cartel, martes y jueves a otro cartel y fin de semana delincuente en general. Llegaron a pedirme las psicólogas, que les mando un saludo porque fueron muy generosas conmigo, las criminólogas, eran casi puras mujeres, los psiquiatras, los médicos, que también les diera un seminario a ellos de desarrollo y crecimiento personal, pero no los dejó Peniche. En ese momento todavía eran de la Fiscalía General los penales. Pero si tú me preguntas que si me enojé, que si fue un paseo por el parque, pues yo no le deseo esto a nadie, pero lo entendí como una prueba. Hay pruebas más difíciles de las que no se sale. Yo sí pude salir de esta. Hay momentos, hay personajes actuales que cuando atraviesan situaciones muy difíciles y la pregunta de cajón es, bueno, ¿qué hay en ti para esas personas? ¿Es posible que exista un perdón absoluto, un perdón relativo, un perdón condicionado, no un perdón, un olvido? ¿Qué hay? Perdón y mucha compasión. Yo estoy convencido que el enfermo, roto de Javier Corral y Pandilla, fíjate lo que te voy a decir, hicieron las cosas lo mejor que pudieron, desde su nivel de conciencia chiquitito, desde su nivel de conciencia enfermo, desde su nivel de conciencia de todo lo que a ellos les pasó en la vida. El día que tú quieras hacer una tesis doctoral que va a sorprender al mundo, estudia la infancia de Javier Corral. Es una infancia horrorosa en términos de todo lo que le pasó al pobre niño. El tema es que faltó mucha atención ahí psiquiátrica, psicológica, médica para que cuando creciera no fuera el destructor de comunidades, de familias, de gobiernos, de presupuestos en que se convirtió. Pero yo estoy convencido y se los decía a mis alumnos, porque yo no solamente estuve esos 604 días, me jodieron como 2 años, me extorsionaron, me cobraba extorsión Peniche a través de sus, todo eso salió en los medios y salió en las redes. En su momento está la denuncia viva, no avanza. Ahí se tapan todos con la misma cobija, pero al final de camino yo todo lo presenté estando en esas condiciones, no después. Después no es que sea muy fácil, pero no es tan difícil. Pero cuando estás atravesando el tema y te avientas, entonces los tuve que perdonar. Los tuve que perdonar, si no, nunca hubiera estado yo en la situación de paz y de felicidad en la que me encuentro yo. Perdonar no es un acto de soberbia, Dani. Perdonar es un ejercicio interior espiritual muy grande, donde primero tienes que entender cuál es la trascendencia del perdón. Tú no le haces ningún favor al que perdonas, te lo haces a ti. Y cuando tú perdonas, entonces se abre el espacio adentro para que se llene con todo lo bueno que viene después de la prueba que pasaste. Pero cuando no entiendes esto, te quedas con el rencor, te quedas con el resentimiento, te quedas con el sentimiento de víctima, no hablas de otra cosa más que de eso, nomás necesitas que te enganchen tantito para agarrarte y se siente en la energía y descompones los ambientes. Yo, para poder ser muy feliz, sabía que necesitaba soltar eso. ¿Cómo perdonas a alguien? Uf, tengo muchos coachings en torno a eso, pero tú perdonas a alguien cuando auténticamente le puedes desear lo mismo que quieres para ti. Por eso, esto que solamente se puede explicar a través de la ciencia o de la teología, no hay otra manera de explicar el tema del perdón. Te pudiera decir que dice Jesús en el Nuevo Testamento, y no estoy de mucho, pero para mí el libro de metafísica mejor escrito de toda la historia es la Biblia, nomás que hay que saber leerla, si no, no le entiendes ni papa. Pero ahí en el Nuevo Testamento dice Jesús, de todos los mandamientos que te he dado a lo largo de mi andar por este mundo, el más importante es ama a tu semejante como a ti mismo. Eso implica al odioso, eso implica al malvado. Y eso no quiere decir que quieras estar con él, nada más significa soltar esa energía para que llegue todo lo bueno. Eso lo hice y ahora qué me permite ser un papá luchón feliz que vive con sus nenes, una persona que ama su profesión. Tengo una novia por la que mataría a cualquiera por estar, por la maravilla de mujer que es. Tengo 2 papás que entre los dos tienen como 175 años. Tengo 5 hermanas
sanas en lo general, con sus familias. ¿Qué más puedes querer aparte de eso? Y aparte me dedico a lo que más me gusta. Bueno, muchos quisieran que tuviéramos memoria. La memoria es algo que es muy humano. Tal vez me voy a referir usando tus términos, a lo mejor los que tenemos la conciencia muy chiquita y en esa memoria muchos te mencionan y automáticamente les viene un adjetivo, que se volvió un adjetivo, que tiene que ver con el duartismo. Ujú. Y el perdón del que tú hablas, que quieres dárselos a ellos, no o sientes o lo has pedido para todos aquellos que dicen que mientras el duartismo estuvo en boga, que tú eras una pieza clave en él, también abusaste del poder. Yo fui muy privilegiado en términos de confianza en la época del gobierno de César Duarte como la primera mitad de su gobierno. Y fui muy privilegiado porque me escuchaba el gobernador y porque siempre trataba yo de dar mi opinión lo más neutral posible. Sin embargo, no tengo la menor duda que pude haber cometido errores como ser humano. No tengo la menor duda que pude haber hecho las cosas mejor en pensiones, en la oficina del gobernador, en la Fundación Colosio, en la Secretaría de Educación. No tengo la menor duda. Y porque siempre se pueden hacer las cosas mejor. Pero lo que sí te digo es que nunca tuve la intención de hacerle daño a nadie en caso de que directamente se lo haya hecho a alguien. Si alguien me pidió trabajo, un aumento de sueldo que no podía hacer y no se lo di y por eso no me quiere, bueno, les pido una disculpa, pero no estaba a mi alcance. Pero seguramente pude haber tenido omisiones, etcétera. Ahora, con relación al sello del duartismo, César Duarte es mi amigo desde 25 años antes de que él fuera gobernador. Yo lo conocí a él en el 95 cuando yo era dirigente juvenil del PRI y él era el dirigente del PRI en Parral. Y yo teniendo unos 23, 24, él unos 33, 34, nos conocimos. Hasta pelo tenía todavía César cuando lo conocí. Ahora tiene otra vez. Entonces es un hombre que está reconectándose con la dicha y en el pelo también se nota, ¿eh? Pero a lo que quiero llegar es que desde mucho antes yo ya era amigo de él. Luego se me presentó una coyuntura hermosa donde yo fui uno de los muy poquitos que lo acompañó en el proyecto en el que muy poquitos creían. César Duarte fue primero candidato y luego gobernador a partir de lo ilógico, porque lo lógico es que fuera Alejandro Cano, que era el alcalde El bien alcalde, prestigioso claro. aquí de la ciudad. Lo lógico es que fuera Teto, que era el popular exalcalde de Juárez. Lo lógico es que fuera alguien del gabinete de aquel gobierno previo al de César Duarte. Pero él construye algo muy interesante y a partir de lo ilógico se convierte. Y éramos muy poquitos los que íbamos, digamos, en la preventa de su precandidatura. Después nos inundamos de seguidores, pero eso nos generó una relación muy cercana. Después, en el ejercicio del poder pasaron muchas cosas. Yo terminé agradecido con él, pero renunciando a su gobierno, renunciando al partido. Y te puedo decir que hoy en día, 30 años después de haberlo conocido, 10 años después de que concluí funciones en su gobierno, te puedo decir que ahorita yo tengo una relación de amistad muy linda con él, tengo una relación de amistad muy sólida con él y sabe que para lo que de amigos se trata, siempre va a contar conmigo. ¿Cómo ha sido la vida después de este duartismo y cómo ha sido la vida después de esta persecución política? ¿Cómo ha sido la vida después de la cárcel? Maravillosa. Primero porque nadie sabe lo que pesa el muerto hasta que lo va cargando. Y cuando tú te das cuenta el poder que tiene el sentirte libre, no quieres ver ni a un canario en su jaula y te lo prometo. No quieres ver un perrito encerrado. Cuando tú verdaderamente te das cuenta de lo que es caminar en la deportiva, lo que es ir a hacer el súper. Ahorita en la mañana me fui a hacer el súper a las 7:15 de la mañana después de que dejé a mi segundo nene en la escuela y nunca trato de dar por sentado que ir empujando al carrito es algo normal, es un privilegio. Entonces eso fue lo primero, el saber que la libertad no tiene precio. Segundo, el aprovechar el tiempo al máximo. No hay activo en la vida más valioso que el tiempo. El dinero va y viene, la gente va y viene, la ropa va y viene, los bienes van y vienen, el tiempo se va y ya no viene. Entonces aprovechar el tiempo hasta el último segundo. No sabes cómo disfruto yo estar con mis hijos, visitar a mis papás, hacer cosas en familia. Pero tercero, se te quita mucho la estructura material. Y cuando te despojas de lo material, es cuando más llega lo material. Cuando te despojas de eso estar forzando, de tengo que hacer más, empieza a llegar más de manera natural. Entonces yo sí te puedo decir que soy mucho más feliz después de esa experiencia que antes de esa experiencia. Marcelo, hablas mucho de lo material y de la libertad y de conceptos que son
entrañablemente deseados la persona humana. Pero hay cosas dentro del el pasado más reciente en materia Sí. política que tuviste, que dices, yo renuncié al gobierno de César Duarte, y se vienen a la mente cosas muy sencillas como la inauguración de una ganadera que era una fachada, o la inauguración de un hospital en Juárez que era una fachada. Es decir, un montón de elefantes blancos. Hijo, no encuentro el término correcto, pero yo creo que eran insultantes para la inteligencia del chihuahuense, del ciudadano normal. ¿Y dónde está Marcelo González Tachiquín? Y con esto ateno la pregunta de qué te llevó a renunciar. Lo que me llevó a renunciar es que yo sentía que había cumplido un ciclo. Lo que me llevó a renunciar es que yo tenía muchas ganas de ser gobernador del estado. Y voy a ser gobernador del estado, no sé cuándo, Duane. No sé si en esta o a la que sigue, o a la que sigue, o a la que sigue. Ya no hay límite de edad. Tengo planeado vivir 130 años, cuando menos eso es lo que yo le pido al creador. Entonces, no tengo prisa, lo que sí tengo es mucha pasión y ganas. Y en ese momento yo vi una coyuntura para poder ser candidato a gobernador y en su caso gobernador. Entonces, cuando vi que esa coyuntura se había cerrado y que generosamente el que fue mi partido durante casi 25 años me dio opciones, yo la verdad dije, pues no, o sea, no, la única vez que yo realmente trabajé en el gobierno, si quitamos la parte académica que no necesariamente es trabajar en el gobierno, fue en el gabinete de César Duarte. Entonces, renuncio porque veo que ahí en ese momento ya no había coyuntura, no hice berrinche, no me fui a ningún lado, no hice campaña en contra de nadie, al contrario, agradecí y me puse a trabajar en mi otra gran pasión profesional, que es el desarrollo y el crecimiento personal. Eso me llevó. Se cierra una puerta, no hay tiempo para llorar, hay que inmediatamente abrir otra. Y yo admiraba mucho, y digo admiraba porque ya murió, ya trascendió. Yo admiraba mucho al gran Bob Proctor, que fue el mentor. Por cierto, era el protagonista de esa película que te digo, El Secreto. Fue el gran mentor que me formó como estudiante y ahora yo quería que lleváramos todo esto para América Latina. Entonces dije, de esta no me escapo y no sé cuánto tiempo más nos vaya a quedar. Ya tenía como 85 años en ese tiempo y por eso fue, no hubo ninguna otra motivación. Tan es así que sigo teniendo una hermosa relación, muy buena, reconstruida en otro nivel, mucho mejor con César y con muchas personas que estuvieron en ese gabinete que no necesariamente eran mis amigos. Ese crecimiento interior que te da la adversidad te permite ver a las personas con compasión y compasión no es lástima. Compasión es una forma de amor bien bonita, en donde si la sabes conectar, puede hacer grandes cosas en el mundo. Marcelo, ¿qué decir si la pregunta que hago es, no te estás contradiciendo? ¿Por qué? Porque por un lado hablamos de un crecimiento personal, de dejar ir lo material, de no aferrarte a aquello que digamos no es para ti, porque cuando lo dejas de pensar es cuando llega a ti. ¿No sería algo contradictorio con esta certeza que tienes? Porque te estoy viendo y lo puedo, todo tu cuerpo manifiesta que estás absolutamente seguro de que Marcelo González Tachiquín va a ser gobernador del estado de Chihuahua. No te contradices. ¿Y para qué quieres el poder de ser gobernador si desde tu autoconocimiento ya tienes el poder sobre ti mismo? ¿Para qué tenerlo sobre una extensión territorial y otra población independientemente de tu persona? Porque primero tiene uno que conocerse a sí mismo. A veces me preguntan mis clientes y mis estudiantes, he tenido clientes y estudiantes, Duani, en más de 125 países, de hecho 129. Cuando me preguntan, ¿qué libro me recomiendas, Marcelo? ¿Qué me recomiendas que estudie? Ya es hora de que te estudies a ti, que sepas quién eres tú. Entonces yo tengo muchos años estudiándome a mí, saber por qué me siento como me siento, por qué me pasa lo que me pasa, por qué resulta lo que resulta. Aquí nada es coincidencia. Y quien quiera creer que es coincidencia, milagro, chiripa, suerte, lo respeto mucho. Pero para las personas que más nos conocemos a nosotros mismos, el milagro, la suerte, la coincidencia no es más que resultados conocidos por causas conocidas para una gran cantidad de población que no se ha dado la oportunidad de estudiarse a sí mismo. Son resultados conocidos. Se salvó mi mamá, pude conseguir trabajo, salí adelante de este tema por razones desconocidas. Y cuando pasan grandes cosas o terribles cosas por razones desconocidas, pues está como que bien canijo, ¿cómo le hago para que vuelva a pasar? Cuando te conoces a ti, sabes que todo tiene respuesta, que el alfa y el omega están pegaditos, nomás que hay que saber voltear. Entonces, cuando tú te conoces a ti, cambias tu mundo. Aquí viene la respuesta a lo que me preguntabas. Y cuando cambias tu mundo, tienes la posibilidad de empezar a cambiar el mundo.
una de las cosas que a mí más me apasionaría desde el nicho que pueda. Lo hice en la cárcel, así que a mí no me vengan con que a Chencha no la quisieron. Lo hago con mi familia, lo hago con el equipo de fútbol de mi hijo de 14 años, lo hago con todo el que se deja y se mueve, el que me paga y el que no me paga. Si ya lo hice en esos niveles, también lo quiero hacer con la sociedad y no nada más con la chihuahuense, con todo lo que se pueda, porque aquí te va un punto muy importante. Cuando estuve en educación, traté de hacer eso. Metí un programa que luego me lo manosearon y me lo prostituyeron y nunca estuve procesado por eso, ¿eh? Aunque quisieron manejarlo por ahí, el famoso Plan Villa. El Plan Villa no era otra cosa más que mucha música para que se conecte bien el transmisor cerebral, mucho deporte para que el espíritu esté pleno e inteligencia emocional. Y allí íbamos, y hubo un gran consenso con la Asociación de Padres de Familia. Me decían, no, Marcelo, no te metas en el tema de la mente, porque los maestros en sus sindicatos, los padres de familia, son los que más me apoyaron. La 42 y la 8 le entraron porque le entendieron. Las asociaciones de padres de familia, que eran 67, le entendieron. Pero luego vinieron los otros que no le entendieron y lo quitaron. Por eso te digo, hicieron las cosas lo mejor que pudieron desde su nivel de conciencia. No, y tiraron un presupuesto brutal que tenía ese programa a la basura. Y como eso yo entonces tengo que preguntarte, Sí, ¿vas a tener que someter, que negociar algunas de las de los imperativos categóricos que el día de hoy manejas como tema de partidos políticos, como tema de alianzas, tema de coyunturas, esas cosas que vemos donde se alían tu ex PRI con el PAN, que a algunos les genera hasta de jaqueca, o meterte a Morena o te vas a aliar? ¿Qué proyectos aceptarías y cuáles no aceptarías? ¿En qué condiciones? ¿Qué te va a costar ser gobernador? ¿te contesto como político o te conozco como ser humano? Las dos. Como político hay que ver la coyuntura política, cómo se presenta y ver para dónde va jalando la vela y el viento político. Pero la verdad lo que yo te quiero contestar con mi corazón es, mi corazón, mi intuición, mi voz interior me va a decir, es por aquí. Lo que menos me preocupa es por dónde va a ser, porque va a ser. Te lo puedo explicar científicamente. El grande que tuvo su premio Nobel de física por lo físico cuántico que era Albert Einstein en 1922, pero él nos dejó una gran máxima. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y todo es energía. Entonces, si ni se crea ni se transforma, todo ya existe. Nada más es cuestión de empatar la circunstancia perfecta, la vibración, decía él, perfecta. Ahora vámonos a la teología, que es lo mismo, pero con otras palabras. Te puedes ir a ver al profeta Elías, te puedes ir a ver a Zacarías, te puedes ir a ver el Génesis, te puedes ir a ver el Eclesiastés. No hay nada que exista ni vaya a existir que no exista y haya existido ya. Eclesiastés 3:15. El Apocalipsis. Como quieras te la pongo, porque luego me dicen, no, 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 yo no soy religioso. Ah, te lo explico científico. No, no, yo soy muy religioso. Ah, te lo explico bíblico. No, yo no soy católico. Te lo explico cristiano. No, yo no soy cristiano. Te lo explico islámico. También el Corán dice lo mismo. Hasta el Popol Vuh dice eso, de los mayas. Entonces, todo lo que tú desees, si sabes cómo desearlo, porque puedes acá desear tener un súper trabajo y aquí tener terror de que no lo vas a conseguir, pues lo que manda es el corazón. Dice el gran libro de sabiduría de Proverbios. La Biblia tiene unos libros de sabiduría impresionantes, Proverbios, los Salmos, Eclesiastés, Eclesiástico, pero particularmente Proverbios 23:7 dice, como el hombre, yo agregaría ahora la mujer, ¿no? No más que se escribió hace 5.000 años los Salmos, o 2.500, como el hombre y la mujer piensan en su corazón, así es su vida. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo eso? O lo que nos decía Einstein, empata la expectativa, empata la fe. Y es muy difícil creer en lo que no ves, pero hay una forma de entrenarte para tener fe. Y la única forma que se puede entrenar para tener fe de manera voluntaria es a través de un proceso que se llama la autosugestión. Y hay gente a la que le aterroriza hablar de eso, pero a los que no nos aterroriza, nos ha ido a toda madre en la vida, incluso después de duras adversidades. Y esto lo ves en todas las áreas. Muchos creen que es nada más para hacer dinero, ¿verdad? Pues mira, a mí me quitaron todo, todo, todo. Cuando salí no tenía ni un calzón, no tenía dinero, no tenía esposa, ni a mis hijos, ya no tenía nada. Y todo lo recuperé. Y muy rápido. Y más fácil. ¿Por qué? Porque ya conoces el camino. Así que quien esté pasando por una adversidad, porque perdió algo, porque perdió su pareja, porque perdió su salud, porque perdió su dinero, porque perdió sus bienes, es muy fácil recuperarlo si sigues un proceso. Y el proceso es
desarrollar una expectativa, una fe. La raza le llama confianza en ti mismo. Cuando tienes confianza en ti mismo, se abren todos los cielos. Entonces, no me agarres por ahí, Giovanni, porque luego no me callo. Es mi mera pasión. Váyanse a mi canal de YouTube de Marcelo González Coaching y ahí les hablo mucho de estas cosas. Pero es mi Justamente, pasión. te iba a preguntar por el canal, se nos acabó el tiempo, me quedan escasos segundos para que te despidas, voy a pedirte que seas muy breve. Marcelo, ¿qué decirle a la gente que se quede con algo de esta entrevista? Que sean profundamente perseverantes con lo que estén buscando, porque el éxito es ir de tropiezo en tropiezo sin perder el entusiasmo. Y ahí es cuando la recompensa enorme te la da la vida. Y casi siempre el éxito, Dani, se disfraza de fracaso segundos antes de aparecer. Pues acaba usted de escuchar al probable futuro gobernador de Chihuahua, Marcelo González Tachiquín. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Dani. Soy Doani Domínguez Ortiz. Hasta el próximo De lo Claro al Oscuro.